¿Alguna vez te has preguntado por qué la planificación urbana de Barcelona es tan perfecta? Cuando miras la ciudad desde arriba, es imposible no asombrarse por lo que ves. Una cuadrícula perfecta, manzanas cuadradas, calles rectas, cada esquina cortada con el mismo ángulo. Como si un ingeniero hubiera dibujado la ciudad con una regla. No, no fue dibujada con una regla, pero sí fue planificada de manera perfecta por un genio. Tu ciudad tiene algo así. Pero las ciudades no suelen ser así. Las ciudades crecen de forma orgánica. Las calles aparecen al azar. Los barrios se desarrollan de manera desordenada. Mira Londres, caos. Mira París, complejidad. Mira Roma. En resumen, todas son iguales, no hay un orden claro. Pero Barcelona, orden, sistema, cálculo, la combinación de todo eso. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? ¿Quién lo diseñó? Por supuesto, un ingeniero llamado Ildefons Cerdà. Bueno, ¿realmente se le puede llamar ingeniero? Sí, se puede, aunque depende de a quién le preguntes. En 1859, Barcelona estaba sumida en el caos. Calles estrechas, superpoblación, enfermedades, muertes. El ayuntamiento buscaba una solución. Se organizó un concurso. ¿Quién diseñará la nueva Barcelona? Muchos arquitectos participaron. Presentaron planes llamativos, plazas monumentales, grandes bulevares, edificios impresionantes. Pero Cerdà presentó otra cosa, un sistema. No era vistoso, pero era funcional. Manzanas cuadradas simétricas, esquinas achaflanadas, avenidas anchas, zonas verdes, cálculos de luz solar, análisis de la circulación del aire. Esto no era simplemente un plan urbano, era un proyecto de ingeniería. Y hoy Barcelona es una de las ciudades más habitables del mundo. Porque Cerdà diseñó la ciudad como una máquina. Pero una máquina que funciona para las personas. El problema urbano del siglo XIX, caos y enfermedades. En la década de 1850, las ciudades europeas estaban a punto de estallar. La revolución industrial provocó una migración masiva del campo a las ciudades. Los trabajadores acudieron en masa a las fábricas, la población se multiplicó. Pero las ciudades no estaban preparadas. En Barcelona la situación era la siguiente. Población. En 1800, 100.000 habitantes. En 1850, 200.000. Pero la ciudad seguía dentro de los mismos límites. Calles estrechas. Anchura media de 3 a 4 metros. No entraba la luz del sol. El aire no circulaba. Hacinamiento extremo. En un solo edificio vivían entre 10 y 15 familias. Las habitaciones eran oscuras, húmedas, sin ventilación. Falta de higiene. El sistema de alcantarillado era insuficiente. Las calles estaban sucias. Las enfermedades se propagaban. El resultado, epidemias de cólera. En 1834, el cólera estalló en Barcelona. Murieron 4.000 personas. En 1854, volvió. Murieron 6.000 personas. Los médicos lo sabían. El problema no era solo la higiene. Era la estructura de la ciudad. Porque en las calles estrechas el aire se quedaba estancado, no entraba el sol, las bacterias se multiplicaban. Y a medida que la ciudad crecía, el problema empeoraba. En otras ciudades ocurría lo mismo. Londres. Los barrios obreros estaban llenos de basura. La tasa de mortalidad era muy alta. París. El barón Haussmann estaba rediseñando la ciudad en la década de 1850. Derribaba las calles estrechas y abría grandes bulevares. Pero aquello era un proyecto estético, no de ingeniería. El Ayuntamiento de Barcelona quería una solución. Y no solo la quería, también la encontró. Había dos enfoques. 1. Enfoque arquitectónico. Construir edificios bonitos. Crear plazas monumentales. Abrir grandes bulevares. La estética en primer plano. 2. Enfoque ingenieril. Ver la ciudad como un sistema. Luz, aire, agua, tráfico, zonas verdes. Calcularlo todo. La funcionalidad en primer plano. Cerdà eligió el segundo enfoque. ¿Quién era Cerdà y qué quería hacer? Ildefons Cerdà i Sunyer nació en 1815, en Centelles, Cataluña. Provenía de una familia humilde, pero era un niño inteligente. Estudió ingeniería en Madrid, se convirtió en ingeniero de caminos. Pero no era un ingeniero clásico. La mayoría de los ingenieros construían puentes, construían carreteras,
Cerdá estudiaba ciudades. En la década de 1840, regresó a Barcelona, y se dio cuenta de algo. La ciudad estaba muriendo, lenta y silenciosamente. Recorrió los barrios obreros, examinó las viviendas, midió las calles, calculó la densidad de población. Y escribió un informe, Monografía y Estadística de Barcelona. Ese informe fue una primicia en la historia del urbanismo. Porque por primera vez, una ciudad era analizada científicamente. Cerdá hizo lo siguiente. Midió la anchura de las calles. Registró la altura de los edificios. Calculó a qué horas y en qué lugares caía la luz del sol. Analizó el flujo del aire. Mapeó las tasas de mortalidad. Y llegó a una conclusión. El diseño urbano no puede ser aleatorio. Debe ser calculado. Cerdá propuso un nuevo concepto. Urbanización. Hoy este concepto parece normal, pero en la década de 1850, nadie pensaba así. Las ciudades no se construían, las ciudades crecían. Pero Cerdá dijo: no, la ciudad debe ser diseñada, como una máquina. En 1859, el Ayuntamiento de Barcelona organizó un concurso, el Nuevo Plan de Barcelona. Cerdá participó, pero no era el favorito. Porque su plan parecía demasiado simple. Otros arquitectos presentaron proyectos grandiosos, grandes plazas, edificios ornamentados, monumentos impresionantes. Pero el gobierno eligió el plan de Cerdá, porque el plan de Cerdá era el único que podía resolver el problema creciente. La retícula de l'Eixample y el algoritmo de una ciudad. El plan de Cerdá era simple. Una retícula. Bloques cuadrados. Calles rectas. Un patrón repetido. Pero esa simplicidad era el resultado de cálculos profundos. Principio básico. Diseño modular. Cerdá veía la ciudad como un rompecabezas. Cada pieza del mismo tamaño. Cada pieza obedeciendo las mismas reglas. Dimensiones de los bloques. Cada bloque. 113 metros por 113 metros. Anchura de las calles. 20 metros. ¿Por qué estas medidas? 1. Cálculo de la luz solar. Cerdá calculó cómo se mueve el sol a lo largo del año. Los edificios tendrían un máximo de 6 pisos de altura. Las calles tendrían 20 metros de ancho. Esto aseguraba que cada edificio recibiera al menos unas horas de sol al día. Cerdá también encontró una solución para la circulación del aire. En las calles estrechas, el aire se estancaba. Las bacterias se acumulaban. En las calles anchas el viento soplaba y el aire circulaba. El riesgo de enfermedades disminuía. También calculó algo que en esa época era invisible. En 1859 todavía no existían los automóviles. Pero Cerdá pensó en el futuro. Las calles anchas permitían que los carruajes pasaran cómodamente. Y en el futuro, serían suficientes para vehículos más grandes. Y lo que más llama la atención, las esquinas achaflanadas. La característica más conocida del plan de Cerdá, las esquinas cortadas. En una ciudad en cuadrícula normal, los bloques son cuadrados perfectos, las esquinas son de 90 grados. Pero Cerdá cortó las esquinas. Las hizo a 45 grados. Una de las razones para hacerlo era mantener el campo de visión. En las esquinas rectas los conductores no pueden ver la calle lateral, el riesgo de accidente aumenta. En las esquinas achaflanadas, el campo de visión se amplía y se puede conducir de forma más segura. 2. Facilidad de giro. Los carruajes tenían dificultades para girar en esquinas estrechas. Las esquinas achaflanadas facilitaron los giros. 3. Espacio social. Las esquinas cortadas creaban pequeñas plazas. La gente podía reunirse. No olvidó los espacios verdes que darían belleza a la ciudad. En el plan original de Cerdá, dentro de cada manzana habría un área verde. Solo se construiría en 2 lados de las manzanas. En el centro habría un jardín. Pero esto no se aplicó completamente, porque los propietarios de los terrenos querían construir más edificios. Aún así, el plan de Cerdá le dio a Barcelona muchos parques. También se hicieron trabajos para resolver el problema del alcantarillado y la infraestructura. Cerdá no solo diseñó lo visible, sino también lo invisible. Bajo cada calle habría tuberías de alcantarillado. Habría redes de agua. Habría cables eléctricos en el futuro. Esto era muy visionario para la época.
Porque en la mayoría de las ciudades, la infraestructura se añadía después. Cerdá había planificado la infraestructura desde el principio. Una ciudad diseñada para la salud y la eficiencia. El objetivo de Cerdá no era hacer una ciudad bonita, era hacer una ciudad saludable. Porque Cerdá sabía que las ciudades eran una causa de muerte. Estadísticas. Barcelona Vieja. Esperanza de vida media, 35 años. Zonas rurales. Esperanza de vida media, 45 años. ¿Por qué la diferencia? Porque la ciudad enfermaba. Cerdá diseñó la ciudad como un sistema de salud. La luz del sol entraba en cada vivienda, y eso mataba las bacterias. Los lugares oscuros son nidos de enfermedad. El aire estancado acumula contaminación, el aire en movimiento limpia. Las calles anchas permitían que el viento soplara. Los árboles limpian el aire, las personas están más sanas en espacios abiertos. Cerdá planeó parques en cada barrio. El agua sucia propaga el cólera, el agua limpia salva vidas. Cerdá llevó el alcantarillado a cada calle. Como resultado, después de que se construyó el distrito de l'Eixample, la tasa de mortalidad en Barcelona disminuyó. Las epidemias de cólera se redujeron, la esperanza de vida aumentó. Esto no fue una coincidencia, fue el resultado del diseño. Un sistema adelantado a su tiempo. El plan de Cerdá fue criticado al principio. Es demasiado simple, Barcelona no tiene carácter, decían. Los arquitectos querían edificios grandiosos, querían plazas ornamentadas. El plan de Cerdá parecía monótono. Es demasiado caro, dijeron. Calles anchas significaban más terreno, los propietarios temían que sus ganancias disminuyeran. Incluso algunos dijeron, es innecesario. La ciudad ya funciona. Pero Cerdá insistió, porque se basaba en datos. Y con el tiempo, la gente se dio cuenta, este plan funcionaba y era muy práctico. Hoy en día, Barcelona es una de las ciudades más habitables del mundo. El distrito de l'Eixample es visto como un ejemplo temprano del concepto de ciudad inteligente. Porque Cerdá diseñó la ciudad como un sistema. Y los sistemas son escalables. Se pueden mejorar. Los urbanistas modernos todavía utilizan los principios de Cerdá. Diseño modular. Cálculos de luz y flujo de aire. Integración de infraestructuras. Escala humana. El legado de Cerdá no es solo Barcelona. Es la teoría del urbanismo moderno. ¿Es la ciudad una máquina? Ildefons Cerdá murió en 1876. Tenía 61 años. Su plan no estaba terminado, pero los cimientos ya estaban puestos. Después de su muerte, Barcelona creció. El distrito de l'Eixample se expandió. Pero cada nuevo bloque siguió el sistema de Cerdá. Porque el sistema funcionaba. Hoy, cuando miras Barcelona desde el aire, ves la inteligencia de Cerdá. Una cuadrícula perfecta, esquinas achaflanadas, orden. Pero este orden no es solo estético. Porque Cerdá diseñó la ciudad como una máquina, pero una máquina que funciona para las personas. Algunos ingenieros construyen puentes, otros construyen motores. Pero Cerdá diseñó un sistema en el que la gente viviría. Y este sistema ha estado funcionando durante 165 años. ¿Te parece útil? Quizá ese sea el mayor logro de la ingeniería, un diseño que supera al tiempo. La Barcelona de Cerdá sigue siendo moderna, sigue siendo funcional. Sigue siendo habitable. Porque Cerdá no diseñó la moda, diseñó la lógica. Y la lógica nunca pasa de moda. No olvides darle me gusta al video y dejar tus opiniones en los comentarios. Además, suscribirte al canal nos motiva a seguir haciendo estos videos. Por ahora, hasta pronto.